Quería darle la bienvenida a todos los participantes, a todas aquellas personas que se interesaron en escuchar, participar de este panel. Dar la bienvenida al Departamento de Ingeniería Informática en nuestra versión virtual. Nos hubiera gustado claramente haberlo hecho de manera presencial, pero bueno, ventajas y desventajas. Acá podemos contar con un mayor número de personas que puedan asistir, quizás estando desde las casas, desde el trabajo, lo cual probablemente no sería lo mismo si estuviéramos en vivo y en directo. Esta actividad se enmarca dentro de lo que es el inicio del segundo semestre académico de las carreras del Departamento de Ingeniería Informática. Ya hicimos lo mismo nosotros en los programas de vespertino hace aproximadamente, de hecho, casi un mes, justo un mes de hecho, donde hablamos sobre ciberseguridad. Entonces este es nuestro segundo panel. Y en esta ocasión queríamos establecer esta relación en un tema tan importante como la ciencia de datos, y desde un punto de vista bien particular, donde vamos a ver lo que es la participación de nuestra comunidad informática en esta área específicamente, ¿ya? Voy a dejar con ustedes a Carolina Bonasic, que es académica de nuestro departamento, y quien va a ser la moderadora de este panel. Carolina. Gracias, Mario. Bueno, darle la bienvenida a todos y a todas. Muchas gracias porque hay mucha gente, es muy emocionante ver tanta gente y en realidad hay que aprovechar estos espacios virtuales porque generan esto, que podamos estar más, de que podamos integrarnos y podamos ver qué es lo que está pasando en temas tan interesantes como es el panel que tenemos hoy de ciencia de datos, con los desafíos, las oportunidades, las cosas que podemos hacer. Y para eso tenemos un panel muy selecto, de 3 panelistas que tienen relación con el departamento, y vamos a partir primero con Jaime. Bueno, Jaime, Francia y Diego, bienvenidos también a nuestro panel. Vamos a partir con Jaime en una primera instancia como nuestro primer panelista. Jaime es ingeniero de ejecución en computación informática de nuestra casa de estudio, y a medida que ha pasado el tiempo ha derivado en la venta consultiva y negocios en LATAM. Tanto en corporaciones y multinacionales, por lo tanto tiene bastante contacto y tiene bastante terreno en este sentido. Actualmente hace consultoría TI y desarrollo de negocios. Para nosotros es muy importante la visión que tiene Jaime en relación al contexto, en relación al tema de ciencia de datos. Por lo tanto, Jaime, te damos la palabra, por favor, para que nos cuentes tu experiencia al respecto en tu trayectoria. Y estás muteado. Ahora sí. Muchas gracias por esta instancia, por la invitación de mi alma mater. Estudié hace varios años en la universidad y bueno, un agrado poder encontrarse con colegas, con profesores. Gracias, Mario, por invitarme y a todo tu equipo también, y poder tener esta instancia, compartir también con dos especialistas, digamos, para hablar de este tema tan importante como es la ciencia de datos. Voy a compartir pantalla porque tengo una presentación. Ustedes me confirman, por favor, Carolina, que se esté viendo bien. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, voy a tratar de abordar rápidamente, voy a minimizar esto acá. Perfecto. Rápidamente, lo que es mi visión, digamos, todo este tiempo, después de haber estudiado en la universidad y mi trayectoria como profesional en el mercado principalmente privado público. Tenía preparada una presentación de qué es lo que he hecho, pero ya algo adelantó ahí Carolina. Bueno, estudié ingeniería en ejecución y computación informática en el departamento que muchos conocen. Algunos, dado la pandemia, no han podido lamentablemente conocer esta maravillosa universidad de muchos años. Y puse ahí 2 fotos porque para mí siempre la he tenido presente. Una en la casa central, la que está a la derecha, y a la izquierda es la Escuela de Arte y Oficio, donde no se iniciaron ingenieros, sino que se iniciaron personas de nivel mucho más técnico. Es una universidad técnica, tiene una trayectoria muy profunda en la sociedad y en este país. Bueno, hoy día estoy dedicado a la consultoría de empresa y a gobierno digital, es lo que he hecho desde prácticamente el año 90 en adelante.
He desarrollado negocio y gestión de proyectos en América Latina, en varios países. He trabajado en varias empresas. Todos saben que la ingeniería en computación e informática, y cada día más, es bastante cambiante, bastante acelerada. He tenido la oportunidad de poder trabajar en empresas pequeñas, grandes, corporaciones, multinacionales, y bueno, con grandes desafíos. Tiempo atrás cofundé la Red Latinoamericana de Transformación Digital, que hoy día prácticamente reúne casi a más de 300 profesionales consultores en más de 18 países. Pertenezco a la red, digamos, de IALATAM, que es la primera red latinoamericana de inteligencia artificial, que partió acá en Chile y ya está presente en varios países, a la cual los invito a poder visitarla. También participo activamente en la Asociación Chilena del Espacio, ENACHIDE, que es una asociación que promueve, que difunde todas las ciencias, digamos, que tienen relación con lo que es satelital y lo que es, digamos, el ámbito espacial. Muy relevante en estos días, porque ahí les voy a comentar más adelante la razón, digamos. Bueno, ahí están mis datos de LinkedIn, mi mail, si alguien quisiera después contactarme. A ver, cuando me invitó Mario a esto, que por lo demás fue producto de algunas conversaciones que tuvimos y reflexiones respecto a lo que está pasando hoy día, a propósito de nuestra pandemia, de la pandemia que estamos viviendo, de lo que estamos viendo como país, de también lo que yo estoy participando actualmente, y veo que es sumamente relevante que la universidad, los alumnos, puedan interiorizarse y participen más también activamente. Veo varias universidades y la universidad y el Departamento de Informática tienen una trayectoria amplia, y creo que esta es una buena instancia de poder plantear esto. Entonces la pregunta que me planteó Mario en su momento y nos planteó todo fue, bueno, ¿cómo podemos a través de la ciencia de datos, ¿cierto?, mejorar nuestra sociedad y nuestro país? Bueno, voy a hacer rápidamente voy a tomar algunos temas que tienen que ver con la ciencia de datos, la ética, que es muy relevante, algunas oportunidades que yo visualizo de mi experiencia pública privada, los desafíos que veo que enfrentamos y vamos a enfrentar, y algunas recomendaciones de alguna literatura, algunos links. Y después entraremos en la ronda de preguntas. A ver, la ciencia de datos, voy a correr esto que me está aquí tapando. La ciencia de datos, ¿cierto? Tiene hoy día varios analistas o varios autores de literatura y universidades también. Me di la tarea de revisar varios portales de universidades que están ofreciendo hoy día diplomados y posgrados. La verdad es que no hay límites y fronteras muy definidas, digamos, pero con este dibujo, con esta figura, podemos de alguna manera entender que la ciencia de datos es una fase más evolucionada de lo que nosotros hacíamos en nuestros años y lo que se ha hecho en la historia, digamos, de la informática, donde incorporamos, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver los grandes niveles de cómputo o supercomputadores, o computadores, digamos, en general, técnicas, digamos, de machine learning y otros ámbitos que tienen que ver, digamos, con la inteligencia artificial. Es muy fuerte la parte que tiene que ver con estadística, porque tiene un componente muy fuerte después del análisis de datos, ¿cierto? Dentro del proceso que es la ciencia de datos, la parte que tiene que ver con predicciones. Y bueno, en estadística hoy día los lenguajes más usados que están usando son R y Python, que de hecho se están enseñando desde los primeros años en la carrera de ingeniería. Para ser un buen científico de datos, digamos, es muy relevante la experiencia en un tema en particular. Bueno, y ahí también se hace uso de algún software tradicional, investigación, digamos, y algunas metodologías. Creo que es sumamente relevante la parte de la ética, la transparencia
poder tener acceso, digamos, a que esto no es una caja negra. La ética es un tema que hoy día se está discutiendo a todo nivel, en todo lo que es inteligencia artificial, no solamente en Chile, sino en el mundo. Es un tema de preocupación, tanto de los estados, de los gobiernos, como también de los ciudadanos, ¿ya? Recalco aquí el tema de la buena documentación. Recuerdo cuando estudiaba ingeniería, tenía un compañero que la verdad las cosas que era probablemente el más brillante de la sala, que desarrollaba software, y cuando uno leía el código, la verdad que era súper complejo porque programábamos en C, por ejemplo, y bueno, todo funcionaba. No sé cómo, compilaba el algoritmo, el programa, y siempre pasaba la primera. ¿Ya? Yo creo que mi oportunidad me habrá pasado un par de veces, digamos, que me ocurrió eso. Pero a él siempre le salía todo a la primera. Pero también faltaba documentación. Y la verdad es que hoy día la ciudadanía y lo que he mencionado exige que en la ciencia de datos, en lo que estemos haciendo en inteligencia artificial y en general, hoy día en un mundo que cada vez es más de algoritmos, sea más transparente, haya más acceso a lo que estamos haciendo los ingenieros. Voy a pasar rápidamente al tema de oportunidades. A ver, de mi experiencia, digamos, he trabajado desde el año 90 en adelante prácticamente con tanto el mundo privado y fuertemente en el ámbito de gobierno electrónico, en el gobierno de Chile, en el gobierno de América Latina, en otros países, en finanzas públicas, desarrollando o trabajando en automatizar y modernizar el Estado aquí en Chile. Muy cercano, fue una experiencia muy potente que hoy día está en operación, que es la ejecución del presupuesto y el gasto público. Cuando el presidente o la presidenta, digamos, dice tenemos 160.000 millones de dólares para poder ejecutar en el año 2021, bueno, hay todo un proceso bastante complejo donde participan todas las carteras, digamos, de cada ministerio. Bueno, eso tiene un soporte informático. Hay atrás algoritmos, hay desarrollo, ¿ya? Y hay ingenieros. Bueno, otras áreas son el área de salud, que también he trabajado. El impacto en general de todas las oportunidades que hay es sumamente alto y potente, o sea, del punto de vista tanto de lo que podemos generar como daño o beneficio en un ámbito, en una organización o la ciudadanía. En el ámbito de salud, como menciono, se pueden ver y anticipar temas de salud. Hoy día, por ejemplo, una de las enfermedades que está avanzando cada vez más fuerte, y yo creo que hoy día no hay ninguna familia en este país que no sepa de algún caso o cercano de, por ejemplo, lo que es el cáncer. Y otras enfermedades mucho más graves. Bueno, evidentemente que el tema del COVID es un tema hoy día latente. Pero hoy día la gente fallece por enfermedades todos los días, digamos, no solamente COVID. Se pueden reducir, digamos, los diagnósticos. Hoy día la verdad es que la ciencia de datos es una ciencia donde están confluyendo otros profesionales también, no solamente ingenieros. Bueno, ahí muestro la banca, manufactura, educación, retail. La astronomía es un tema sumamente importante para Chile porque Chile en el año 2021 va a pasar a ser el número 1 en el mundo por poder tener la mayor cantidad o mayor plaza instalada de observatorios en el mundo. Y ahí se generó un proyecto que es el Data Observatory, que es un convenio, un consorcio entre el gobierno, entre Amazon y entre la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Ya? Menciono ahí esto porque es muy relevante. Hoy día se está trabajando en esto, sirvió de base como modelo para justamente poder hacer análisis de data science y de poder hacer proyecciones para lo que es cómo abordamos y resolvemos nosotros como país el COVID. Así que se ha copiado a otro rubro de la economía. César Hidalgo y Ricardo Basayet, que son destacados académicos chilenos que viven en el extranjero, han dicho que hoy día probablemente el único Big Data real es el Data Observatory. Hoy día se habla de Big Data, yo diría quizás en un abuso de la palabra,
con todo respeto, pero hoy día ellos, que están muy, muy en este tema, y que probablemente uno de los dos expertos que nos van a, que nos van a hablar, es que hoy día más bien hay small data en el mundo privado. Ahora, el data science ha avanzado mucho más rápido en lo que es el mundo privado que el mundo público. Entre los desafíos que yo visualizo, la ciencia de datos ya no es solo un campo de los ingenieros, como mencioné. Están llegando nuevos profesionales formados en academia, ya no solamente universidades. Ahí están los casos de talento digital en Corfo, está Desafío LATAM, está Coursera, está edX, que es un consorcio entre el MIT y la Universidad de Harvard, Udemy, y hay una infinidad más, digamos. La tecnología está avanzando muy rápido, ¿cierto? Y la legislación no va a la misma velocidad de la tecnología. La cantidad de datos diarios es enorme, ¿ya? Lo que está creciendo de datos en redes sociales es impresionante, impresionante entre lo que cambia un año a otro. Eso hace que el proceso, digamos, de data science sea más difícil. Vamos a necesitar cada vez más velocidad de cómputo. Hoy está hablando incluso de computación cuántica, no la vamos a abordar acá, digamos, pero vamos a llegar en algún momento a eso. Uno de los temas relevantes y que debemos aprender de esta pandemia es la resiliencia, tanto lo personal como también desde el punto de vista de ingeniería. Hoy día sabemos que la ingeniería no es algo, y menos el software, no es algo perfecto, no es algo terminado, es algo que va por etapas, algo vivo, es un elemento vivo. Tenemos que saber reponernos, saber reconocer la falla, saber cuándo nos equivocamos y saber tener un plan B para poder resolver los temas que nos demandan los desafíos en ingeniería. Los ingenieros deben estar insertos en la sociedad. Cada vez veo más necesario, de hecho en la experiencia propia, digamos, viví y creo que todos hemos pasado por eso. El ingeniero y el CEO o el Chief Information Officer o el gerente informático, director de informática, en la época de los 80 perdió el liderazgo y perdió la mesa donde se discutían, digamos, los temas de decisión importantes de la empresa junto al gerente general, al gerente informático, al gerente de finanzas y a otros gerentes, digamos. Y eso hay que recuperarlo. Pero por eso yo creo que es importante que como ingenieros estemos muy cercanos a la humanidad y muy cercanos a las ciencias sociales, porque la disciplina así nos demanda y tenemos que entender y qué está pasando en el mundo, qué está pasando en la sociedad, qué está pasando en nuestro país. Hoy día nos encontramos, se encuentra el gobierno elaborando una política nacional de inteligencia artificial, ¿ya? Y esta debe contemplar las consideraciones que acabo de mencionar, la transparencia, la ética, ser un marco, digamos, que facilite la relación hombre-máquina, con un desarrollo sustentable. Esto va a estar disponible en una segunda vuelta, porque ya se hizo y terminó el 30 de agosto, y fue abierto, o sea, puede participar cualquier persona. No está abierto solamente a la academia, a los expertos, sino que cualquier persona. La inteligencia artificial, el uso de los datos, hoy día lo usamos en un celular, lo usamos en nuestros computadores, en fin, en todos los medios que nos rodean. Hoy día vivimos dentro de la tecnología. Quiero recomendar algunos links, algunos libros. Ahí está el link, digamos, del Ministerio de Ciencia para que puedan ver lo que es la política de inteligencia artificial, el Data Observatory. También una muy buena infografía actualizada en enero de 2020 de lo que es el Data Science, de qué se trata, cómo ha evolucionado, en fin, creo que es bueno y por eso se la recomiendo. Recomiendo dos textos, uno muy reciente de César Hidalgo, donde él aborda, ¿cierto?, junto a otros expertos, cómo los humanos juzgamos a las máquinas. Él aborda, digamos, también el tema del data science, o manejo de los datos, y una serie de temáticas que tienen que ver con grandes volúmenes de datos, el manejo, digamos, o el desarrollo que tiene la inteligencia artificial y que está tomando. Y por otro lado también otro libro que también recomiendo, que es de un periodista investigador bastante destacado, que se dio el trabajo de recorrer todas las academias, o sea, todas las universidades más importantes del mundo, y por otro lado también las principales empresas, ya en distintos rubros, para poder compartir la transformación que está ocurriendo hoy día en el mundo con la transformación digital que estamos viviendo
y con el advenimiento, digamos, de la automatización. Y también ahí habla, digamos, de lo que está pasando hoy día con los sistemas de datos, ¿ya? Y la amenaza que tienen los ingenieros, porque están llegando abogados, médicos, economistas y otros. Yo personalmente conozco jóvenes que hoy día son arquitectos, han dejado su carrera de arquitecto para dedicarse a la ciencia de datos. Bueno, era eso lo que yo quería comentar, digamos. Voy a dejar aquí la presentación para que pueda continuar el panel. Gracias, Jaime. Agradecemos tus palabras y para los que se incorporaron posteriormente cuando ya hicimos la presentación, le damos la bienvenida a todos y a todas quienes están en este panel de ciencia de datos. Tenemos aquí a un grupo de expertos, recién nos estuvo conversando Jaime Corona al respecto. Por lo menos yo dejé anotadas varias cosas que quiero preguntar y les pido por favor de que a medida que tengan preguntas, si quieren las van dejando en el chat o si no esperan que todos los expertos hayan terminado su espacio para luego darlas, porque obviamente se va a dar ese espacio para que cada uno pueda preguntar o generar alguna inquietud con respecto al tema. Nuestra siguiente panelista es una exalumna de acá del Departamento de Ingeniería Informática, la cual estudió Ingeniería Civil en Informática y luego continuó su especialización en Minería de Datos por medio del magíster de nuestro mismo departamento. Y gracias a la formación de la USACH, nuestra panelista estrella, Francia, trabajó de manera muy exitosa en Yahoo Labs, en varios proyectos de innovación. Luego, en 2013, Francia se adjudicó una beca del gobierno australiano para realizar estudios de su doctorado en la Universidad de Newcastle y que le han permitido forjar su desarrollo profesional como Data Science en Australia. Desde hace un año, Francia se encuentra aplicando estas técnicas de minería de datos en áreas de educación. Tengo el placer entonces de presentarles a Francia Jiménez y, agradecer que Francia está en estos momentos en Australia y que debiera estar durmiendo y está ahora en este panel. Muchas gracias, Francia. Te cedo aquí, el panel es todo tuyo para que nos cuentes qué es lo que has estado haciendo. Bueno, buenos días, buenas noches. Como hace ya un tiempo me refiero cada vez que hago un contacto con Chile. Como Carolina dijo, mi nombre es Francia Jiménez y hice mi pregrado en la USACH, en el Departamento de Ingeniería Informática y nada, primero, al igual que Jaime, quiero agradecer la oportunidad de estar en este panel. Fue un halago recibir la invitación y sentir más que nada que en sí la ciencia de datos y la ingeniería en informática no están tan lejos. Y les quería comentar un poco qué es lo que he visto yo a través de estos casi 20 años de experiencia. Yo entré a estudiar en la USACH en 2004, eso nos da un rango casi de 16 años, en donde principalmente cuando estuve haciendo el pregrado y el magíster, Machine Learning era una de las técnicas pioneras en donde podíamos empezar a entender un poco el comportamiento o la idea de encontrar patrones, ¿ya? Pero estoy hablando de que eso fue alrededor del año 2009, donde en general, ahora si vemos la historia, no existía ni R, no existía Python, no existía Spark, y estoy hablando de un área en donde era mucho más técnica y poder lograr un conocimiento o una abstracción de la representación de los datos era un poco más inhóspito. Había que ser un profesional de la computación para poder entender cosas un poco más complejas. Y siento que eso hoy día es un poco más, después de 15 años, actualmente estoy usando Python y las herramientas que existen
actualmente son mucho más, están más al alcance de la mano de distintos tipos de profesionales. Y como Jaime decía, actualmente podemos encontrar profesionales de distintos backgrounds o de distintas carreras o con distintos conocimientos en el área del análisis de datos, y por ende vamos a estar hablando de el área de data science o de ciencias de datos. Entonces, como les contaba después en su momento, pioneramente hoy día siento de que toda mi carrera ha sido basada, o todo lo que he hecho desde hace 15 años se está basando principalmente en este concepto de data science o en ciencia de datos, en el contexto de que eso no existía 15 años atrás, no era tan masivo. Y cuando participé en Yahoo por unos años, creo que ellos tenían el concepto de llevar el Machine Learning a la industria. Y estamos hablando de que eso fue en el 2014, 2012. Entonces, de cierta manera, ellos empezaron a hacer este concepto de innovación en la industria, en donde, por ejemplo, en su momento hicimos un análisis de documentos para las sesiones del Congreso. Y estamos hablando de que queríamos entender el concepto o las distintas herramientas que ellos usaban para poder comunicarse a través de estas sesiones de congreso. Y también en un momento vimos problemas sociales en donde queríamos hacer una traducción de las patentes industriales de propiedad intelectual para transformarlas en un lenguaje que gente común y en el día a día pudieran entender. Encontraron, el problema en ese momento era una desconexión entre el lenguaje que se usaba para escribir las patentes, que era altamente técnico, y que la gente al final del día no entendía si la red que querían utilizar, por ejemplo, de pesca, estaba o no protegida por una patente intelectual. Y estoy hablando de que eso ocurrió hace más de 8 años atrás. Entonces, frente a eso, siempre ha existido como una oportunidad de poder ayudar a problemas sociales, y un poco respondiendo a la pregunta de cómo la ciencia de datos en sí puede atacar ciertos problemas que podemos encontrar en la sociedad para poder hacer que esta sociedad sea un poco más justa y sea mejor o un poco más equitativa. Después decidí estudiar un doctorado en Computer Science, y principalmente entendí de que quizás quería aprender qué significaba vivir en un país diferente, y frente a eso decidí moverme a Australia, en donde generalmente Australia es considerado un país del primer mundo. Y en ese contexto podemos entender de que mi doctorado fue en ciencia de la computación, en donde queríamos desarrollar un algoritmo específicamente para entender cuáles eran las características de los datos más importantes dependiendo de un problema específico. Y eso fue un aporte para áreas en donde tenemos estos tipos de datos, que son el área de la salud, donde tenemos expresiones genéticas que pueden estar representando o pueden ser obtenidas de personas que tienen específicas enfermedades. Y podemos entender de que no vamos a tener un dataset muy grande, es todo lo contrario Big Data, en donde simplemente vamos a tener un set de personas con la enfermedad de 100 o quizás 200, si es que tenemos mucha suerte en poder traquear esas personas. Entonces el concepto ahí es un poco diferente, pero lo que queríamos resolver es el problema de entender qué es lo que sucede. Y en ese momento era entender la expresión o cuáles eran los genes más importantes que podían determinar ciertas enfermedades. Después de eso, seguí trabajando un poco en el área como bioinformática, en donde estuvimos siguiendo la línea de cuál era la expresión genética que podía determinar específicos cáncer.
Y también estuvimos viendo imágenes. En un momento queríamos analizar imágenes para poder soportar el proceso de decisión o darle simplemente el concepto a un doctor, de quizás entender que la imagen de la persona que estábamos viendo, del rostro de la persona, podía indicar ciertas probabilidades de que la persona tenía ciertos desórdenes. Y frente a eso era mucho más fácil entender de que podíamos ayudar a un diagnóstico en etapas previas o en etapas al inicio de una expresión de una enfermedad. Y después finalmente decidí moverme hace un año atrás hacia la diócesis de Newcastle, en donde estamos aplicando Data Science en datos de colegio. Y creo que el concepto es un poco lo que quiero soportar aquí, en el contexto de que voy a compartir mi pantalla. Y quiero que entendamos... ¿No? ¿Está bien? Estás compartiendo la de presentación, no la pantalla grande. Ahí compartí la otra. Espera. Es solo un segundo. Entonces queríamos, pues mientras sigo queríamos hace un año atrás, llegamos al concepto que queríamos ver cómo podíamos apoyar el proceso de Machine Learning o de entender Data Science, pero en el... ¿no? Lo siento mucho. Francia, déjala ahí, podemos ver súper bien. Sí, dale nomás. Sí, déjalo así. No sé por qué está haciendo eso, pero quizás puedo ir hasta ahí. Ahora funciona. Entonces el concepto es que, claro, hace un año atrás llegaron, me contactaron para entender un poco cuál es la idea de ciencia de datos y cómo eso lo podríamos aplicar a distintos problemas de la educación. Entonces tenemos el problema de que ellos es una institución que tiene a cargo 57 colegios, pero esos 57 colegios están distribuidos en diferentes zonas geográficas. Y estamos hablando de que hay distintos tipos de colegios. Hay colegios en donde tenemos 45 colegios que van desde primero hasta sexto, séptimo básico. Y tenemos colegios que son secundarios, que eso sería como enseñanza media. Actualmente tienen una tasa de 3.000 nuevos estudiantes al año. Y también vamos a estar hablando de que en total tienen más de 60.000 estudiantes a nivel histórico. Eso quiere decir en los 20 años más o menos de trayectoria que han podido hacer mantener los datos a través de estos 20 años de trayectoria. Pero también estamos hablando de una integración de sistemas donde tenemos recursos humanos, tenemos los sistemas de matrícula, tenemos sistemas para almacenar las notas que tuvieron los estudiantes durante un año. También tienen sistemas de pruebas nacionales. Eso es similar a lo que tenemos en Chile con respecto al CIMSE. Y también tienen pruebas como la PSU, pero al final el concepto es que ellos tienen 57 colegios y no tienen tracking o no pueden mantener una vista global del sistema como sistema educacional que ellos están ofreciendo. Entonces, para mí eso fue si bien venía desde la bioinformática,
el concepto de entender acá qué es lo que pasa en la sala de clase fue un gatillante para mí. Mis padres son profesores de colegios de básica y de colegios de media en Chile, y creo que tengo en toda mi familia hay profesores que de alguna manera existen, y entiendo cuáles son los desafíos que tiene un profesor en el día a día mientras están en la clase. Entonces sentí profundamente las ganas de poder ayudar, independiente de que estemos o esté acá en Australia hoy día. Eso no quita de que los problemas en sí son exactamente los mismos que vi en Chile, los mismos que mis padres y toda mi familia me transmitió de que ellos tenían en la sala de clase. Y sentir que, por ejemplo, acá abajo, donde está Newcastle, que está la mayoría de las escuelas concentradas, estamos hablando de que estas escuelas que están a más de 200 kilómetros de distancia. Entonces, los problemas, si bien para mí fue un poco más motivante sentir que podía ayudar a gente que estaba a 200 kilómetros de una ciudad, de la quinta ciudad más grande de Australia, y que podía, de alguna manera, usando la ciencia de datos, darle las mismas oportunidades que porque simplemente estaban lejos de una ciudad grande, no las iban a tener. Y eso pasa acá, pasa en un país del primer mundo, pasa en Chile y pasa en la mayoría de las realidades. Entonces, en ese momento entendí de que quizás era un poco el área que quería dedicarme para poder entenderla y dar mi vuelta y entender un poco de qué puedo aportar desde el área de la ciencia de la computación. Y fue hasta después de un mes que yo partí trabajando con ello, que si bien estoy hablando de que la institución es grande, estamos hablando de que son la área administrativa de tener estos 57 colegios es importante. Tienen un set de profesores de más de 2.000 y la infraestructura que necesitan es importante. El área administrativa no es tan grande, entonces tengo el beneficio de estar trabajando directamente con el CEO, que es quien se encarga de tomar las decisiones y quien necesitaba esta vista global. Pero asimismo, su manera de dirigir esta institución de 57 colegios, era un poco basada en lo que la gente le decía, la gente que estaba en los colegios le comunicaba. Entonces, por ejemplo, los mismos sesgos que nosotros podríamos entender eran tan simples como que ellos entendían de que había una diferencia en el resultado que los niños estaban teniendo en el día a día en diferentes pruebas, estaba basada en una diferencia de género. Entonces, tenían la teoría de que los niños podían ser más capacitados para poder tener habilidades en matemáticas que las niñas. Y llegaron a mí con una hipótesis de ese nivel, en donde simplemente vi muchas amenazas, y a través del análisis de datos llegamos a la conclusión de que en sí la performance de los estudiantes en las pruebas no tenía diferencia. Lo que ellos estaban viendo era tan simplemente como un promedio. Y ahí llegamos a la conclusión de que quizás los invité a que dieran un paso más allá, de que si bien han usado por 20 años el concepto de tener un promedio representativo de un grupo y compararlo con otro grupo, que actualmente hay técnicas que permiten entender de que quizás si bien los promedios son distintos, no hay diferencias significativas entre ellos. Y la responsabilidad que eso implica, porque ellos estaban dispuestos a invertir, a hacer la inversión de alrededor $100.000 en un solo programa, en donde iban a hacerlo específicamente para los niños. Y en su momento nosotros queríamos entender de que quizás no tenían diferencia,
Y en su momento queríamos, o fui al siguiente paso de entender de que quizás la diferencia era dónde estaban localizados. Era si estaban cerca de la ciudad, si es que eran cerca de zonas con granjas, o si es que eran zonas industriales, o si es que eran simplemente una locación de la escuela en una zona urbana. Pero después nos dimos cuenta de que no teníamos los datos para responder eso. Y estamos hablando de un sistema en donde tenemos supuestamente el récord de hace 20 años. Entonces, hoy día actualmente nos encontramos en la pelea de completar esta figura en donde tenemos que integrar los datos, tenemos que integrar los sistemas. Teniendo un sistema aislado, hoy día tenemos el problema de no entender la imagen completa de qué es lo que está ocurriendo. Y eso es un poco lo que quería transmitir, que siento de que hoy día la ciencia de datos es algo que sirve para todo, es algo en donde claramente podemos entender de que podemos ayudar a mejorar el país y la sociedad. Creo que quizás en mi mente la pregunta tocó un poco más fuerte en el contexto de que de cierta manera podemos ayudar, y eso es algo que siempre me ha gustado de la informática en sí, de que podemos ayudar a distintas cosas y que hoy día puedo estar trabajando en el área de la educación, pero hace un año atrás estaba trabajando en el área de la salud, ¿sí? Y hace un poco más, hace 8 años atrás estaba trabajando en política, analizando los documentos de las sesiones del Congreso. Entonces, siento de que esa experiencia es la manera de entender de que al final la ciencia de datos en sí, independiente si es Big Data o son pocas cantidades de datos, para mí el concepto de entender un poco cómo podemos hacer que los datos en sí nos ayuden en este proceso de tomar decisiones. Creo que hoy día el concepto más que nada es entender de que el proceso de decisión y que el data science o la ciencia de datos en sí es una herramienta que permite apoyar ese proceso, en donde tenemos el gran problema de representar la realidad de la mejor manera posible. Y esa mejor manera posible tiene que ser principalmente basada en el problema que queremos resolver. Entonces siento un poco que los desafíos están pasando principalmente por eso. Cada día siento que van a haber desafíos en problemas como cómo represento la realidad. Porque en este caso, en donde estábamos hablando de los colegios, si nosotros queremos representar al estudiante simplemente como un número, que es la nota que se sacó en una específica prueba, y no queremos entender dónde está ubicado o dónde está viviendo el estudiante o con quién vive el estudiante, cuál es el soporte familiar que tiene, no vamos a poder responder preguntas mucho más interesantes. Y más interesantes en el concepto de poder gatillar esta conversación en donde podemos asegurarte que en sí el estudiante va a mejorar. Vamos a poder darle un mejor ambiente para que él pueda desarrollar todas sus habilidades. Y creo que ese es el concepto que me gusta en enfatizar con mejorar. En donde nosotros también, por ejemplo, siempre vamos a tener como profesionales de la ciencia de datos, necesitamos tener una clara comunicación. Y eso es algo que es importante para poder manejarnos. ¿Y cuáles son los desafíos? Desafío es que estamos siempre dispuestos a un poco comprometer, y hay una línea súper delgada entre la privacidad de los datos y qué tanto nosotros estamos dispuestos a obtener gracias a esa privacidad de datos que estamos dispuestos a ceder. Entonces va a haber siempre un balance entre cuánto estoy dispuesto yo como usuario a darle al sistema versus la respuesta que el sistema me va a poder dar. Y creo que eso es un desafío bastante importante. Y gracias, Francia.
Muchas gracias, Francia, te pasaste, me encantó igual tu exposición. Hay un montón de temas que coincido, que, no sé, porque te hacen reflexionar y te hacen pensar también de todo este concepto de la información, de cómo se maneja, y también al mismo tiempo de ver que cómo uno parte de una manera, partes en un área trabajando, cómo vas cambiando en esa área y cómo tú vas aportando en cada una de ellas. Te agradezco mucho tu exposición, Francia, te pasaste. Y ahora quiero pasar a nuestro tercer panelista. Diego Caro recién se incorporó al departamento el 1 de julio o de junio, de julio. Julio. De julio de este año. Diego todavía no conoce el departamento. Diego todavía no ha podido ir a su oficina, pero no importa. Pronto ya creo que no tiene, ya no importa. Entonces, quédate ahí nomás. Pero ya pronto vamos a poder encontrarnos. Bueno, Diego recibió su grado de doctor en Ciencia de la Computación de la Universidad de Concepción en 2015 y ha estado trabajando en proyectos de investigación aplicada en la industria en Telefónica y +D, desarrollando proyectos en las áreas de movilidad urbana y relaciones sociales. Sus intereses incluyen el estudio del comportamiento humano, utilizando trazas digitales y análisis de redes sociales. Diego, te cedo la palabra, por favor, para que nos deleites con tu trabajo en el área de ciencia de datos. Ya. Bueno, hola a todos. Estoy muy contento de participar y yo vengo con dos historias, entendiendo de que el panel de hoy era sobre desafíos y experiencias y oportunidades. Entonces, tengo un desafío. Bueno, les voy a contar la historia primero, ¿ya? Para evitar ahí cualquier problema de identificación, voy a contar la historia de Juan. Obviamente la persona no se llama Juan. Bueno, resulta que Juan, al igual que algunos de ustedes, yo creo que la mayoría que está acá, era estudiante universitario. Pues resulta que en algún momento Juan dejó la universidad porque tuvo que ir a un tratamiento para tratar su bipolaridad, ¿ya? Él sufría de eso, entonces estuvo 1 año y medio fuera de la universidad. 1 año y medio después de haber entrado al tratamiento, ya sano, decidió volver a la universidad, por supuesto a otra. Y en algún momento su amigo Pedro, como contento de que él ya está de vuelta, le dice que hay un trabajo disponible en un supermercado. Entonces Pedro va a dejar este trabajo en el supermercado porque tiene otras cosas que hacer, va a hacer la tesis. Y Juan, bueno, decide postular a este trabajo, así que para entrar al trabajo, lo primero que le piden hacer es un test, ya un test en línea. Y este test en línea, bueno, él lo responde, ya está, y resulta que no lo llaman, no le dicen por qué. A ver, para poner un poco más de contexto, el trabajo de supermercado era, pongamos algo sencillo, quizás reponedor, por ejemplo. El punto es que Juan se quedó como preguntando, ¿qué pasó acá? ¿Por qué no me llaman si no tengo nada raro? Digamos, ya me traté la bipolaridad, está manejado. Entonces Juan decide postular otra vez a otro supermercado, lo mismo. Decide postular a restaurante de comida rápida, lo mismo. Y pucha, no sabe qué hacer. Entonces él averiguando un poco más, se da cuenta de que este test que le hacen hacer por cada una de estas empresas donde postula, es un test de personalidad, algo que se conoce como las Big Five o las 5 categorías, y que mide varias dimensiones. Una es extroversión, amabilidad, responsabilidad, inestabilidad emocional y apertura a nuevas ideas, ¿ya? Entonces, Juan le cuenta hasta a su papá, a su familia, está problemado porque en el fondo él se pregunta, a ver, ¿no seré yo el que tengo un problema? A ver si es raro. Yo volví a la U, tuve que dar la PSU de nuevo, me fue bien, tengo mis amigos, mi familia, gente que me quiere. Algo raro está pasando acá. Bueno, resulta que este test que mide 5 categorías, en el fondo se está usando para decidir
a quién paso a una segunda fase para seguir evaluando en este proceso de contratación. Y resulta que este test lo que hace es preguntas sobre salud mental, sobre el estado de la salud mental, sobre qué cosas le han pasado. Y bueno, resulta como Juan en algún momento estuvo en tratamiento de bipolaridad, probablemente le hizo clic y respondió honestamente. Y resulta que esas respuestas que él entregaba saltaba alguna alarma en este sistema y bueno, decidían, antes de que incluso Juan hablara con alguien de estas empresas, que Juan no era buen candidato. ¿Ya? Bueno, resulta que este test lo que está haciendo es, de alguna manera, modelando el mundo, como decía Francia. Y esta idea de modelar el mundo se conoce como un modelo. La idea del modelo efectivamente es que ayude a tomar decisiones, ¿ya? Entonces, por algún lado hay datos, que en este caso es respuestas que otras personas han dado a este test, junto con las respuestas de Juan, y una salida. Y una salida, en el fondo, que viene a ser una medida de éxito que alguien define. Entonces, en este caso, este test lo hace una empresa, vamos a poner la empresa X, y lo que vende esta empresa X es disminuir el tiempo que se demoran en contratar personas. ¿Ya? Entonces, imagínate que a este cargo de supermercado postuló una lista así de personas donde cada hoja es un currículum. Entonces, lo que viene a hacer es ordenar y a decir a quién entrevistamos y a quién no. ¿Ya? Entonces, fíjense que el problema que yo veo acá y por qué, digamos, me parece que esto es un desafío dentro de ciencia de datos, es que estaba suponiendo que porque Juan contestó un par de preguntas que mostraban un comportamiento quizás inadecuado en términos de salud mental o no apto para el cargo, está encasillándolo en un lugar que quizás no corresponde. Encasillándolo en el sentido de asumir cosas, ¿ya? Asumir cosas por esta idea de disminuir el tiempo de revisión de currículums. Y bueno, y resulta que este sistema de la empresa X viene a repetir algo que nosotros en la sociedad queremos cambiar, o que esa es la idea, que viene a hacer a disminuir esto que uno llama contactos, ¿cierto? Porque pasa que si tú eres, digamos, conocido, tienes muchos amigos, lo más probable es que te llamen inmediatamente a la entrevista y quizás queden muy rápido, revisen muy rápido tu currículum. Y al final esta idea de mejorar los problemas de sesgo, cuando no tienes amigos, por ejemplo, o cuando eres pobre, o incluso cuando eres mujer, no lo terminan resolviendo estos algoritmos, porque no consideran todas las variables del mundo y no hay nadie que esté vigilando este sistema de verificar si realmente está tomando buenas decisiones o malas decisiones. Entonces, fíjense que un software cuyo objetivo es, primero, acuérdense, disminuir el número de currículums a revisar, porque acuérdense que cuando uno va a postular un trabajo, alguien antiguamente revisaba. Antiguamente la forma que tenían de poner un currículum antes era viendo si tenía amigos, alguna red poderosa, si es que estudió en tal colegio, ¿ya? En el fondo, en ese momento, cuando uno hacía las cosas a mano, en papel, el problema de sesgo que tenía era seleccionar los que más se parecen a mí o los que son más parecidos a los que conozco, ¿ya? Entonces, la idea de esta empresa era, bueno, aparte de escoger al mejor, era no permitir que quien selecciona a las personas ponga ahí su preferencia. O sea, que la persona que lee los currículum no sea quien escoja basándose en sus intereses, ¿ya? Entonces, finalmente, esta persona es reemplazada, puedo poner entre comillas, por un algoritmo que finalmente termina haciendo lo mismo, ¿ya? Entonces, como
esa es como la historia o el desafío que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de implementar nuevos sistemas de este estilo. Hay que tener a alguien siempre verificando que lo que se está haciendo se corresponde a lo que se quiere lograr. ¿Ya? Y no, digamos, no dejar fuera a personas que podían estar o podían ser adecuadas para la labor que se busca. En este caso, Juan perfectamente podía ser un reponedor, porque aunque respondía no tan bien en algunas preguntas de salud mental, ya estaba en tratamiento, en fin, ya estaba procesado. Ya. Entonces esa es como la historia negativa que les quería contar. Y la otra historia positiva, una experiencia que he tenido, resulta que en algún momento yo entré a trabajar a esta telco, a esta empresa de telecomunicaciones, que lo que hace es, bueno, hacer que la gente se llame por teléfono y además que permite bajar datos cuando estás usando el celular. El punto es que esta empresa se ganó un proyecto Corfo para hacer un laboratorio de investigación y desarrollo, ¿ya? Entonces la pregunta viene, ¿cómo utilizamos los datos que esta telco tiene para mejorar la sociedad? Entonces lo que ellos deciden en algún momento y se dan cuenta de que usando los registros de cobro, cuando digo registro de cobro, dice, tú hablaste en tal día, en tal momento, en este lugar de la ciudad, para cobrarte, digamos, a fin de mes, cuántos minutos hablaste o cuántos megabytes descargaste en ese lugar, uno podía reconstruir lo que se llama una traza, digamos, reconstruir los lugares por donde estuviste en la ciudad. Entonces, fíjense que normalmente esa información estaba botada en el suelo, digamos, se destruía todos los meses, porque lo único que servía era para cobrar a fin de mes. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta de que tiene estos registros de cobro que están botados, se pueden utilizar para ver cómo la gente se mueve en la ciudad. ¿Ya? Y eso fue uno de los primeros trabajos en lo que estuve haciendo, en determinar cómo son los flujos dentro de la ciudad. ¿Ya? Ahora, asociado a ese problema, uno también quisiera saber en qué modo de transporte se mueve la gente. Bueno, resulta que en el Ministerio de Transporte, en general, cuando se toman decisiones sobre dónde poner una nueva línea de metro o dónde instalar nuevos buses, etc., se utiliza usando información de una encuesta que se llama Encuesta de Origen-Destino, que se hace cada 10 años. Y esta encuesta toma varios meses en hacer. Y hay gente que va con un papel y un lápiz, va a tu casa y te dice, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué viajes hiciste? ¿Por dónde anduviste? Entonces va a varios lugares y hace la misma pregunta con el objetivo de hacerse una idea más o menos de cómo se mueve la gente en la ciudad, pero preguntándote en una encuesta, ¿ya? La encuesta súper bien, ha funcionado históricamente muy bien. El problema radica es que, por un lado, es muy cara de hacer, entonces no se puede hacer tan seguido como uno quisiera. Y pasa en ciudades grandes como Santiago, que la ciudad cambia más rápido de lo que esta encuesta se hace. La última encuesta se hizo en el 2012 y ya tenemos varias nuevas líneas de metro, autopistas y muchas cosas nuevas en la ciudad. Entonces, en algún momento, esta empresa, esta telco, con estos registros, se da cuenta de que uno podría, en el fondo, proveer como información intermedia desde la última vez que se hizo la encuesta, usando estos datos de movilidad. Entonces yo estuve trabajando en eso, en cómo usar estos datos de movilidad, por supuesto, guardando la privacidad de los usuarios. No tenemos los nombres, no tenemos los números de teléfono, no hay información de género, no hay nada. Lo único que hay es un registro que dice dispositivo X estuvo en este momento conectado a esta antena, pero en realidad esta antena corresponde a un área más o menos extensa de la ciudad. Y con estos registros resulta que con mis colegas logramos hacer un algoritmo que podía más o menos bien decir cuánta cantidad de gente se movió de un lado de la ciudad a otro lado de la ciudad y en qué modo de transporte. ¿Ya? Y bueno, ahora esto está digamos, este desarrollo del algoritmo incluyó trabajo en equipo con personas de la SECTRA. La SECTRA es una de las unidades del Ministerio de Transporte que se encarga de
planificar la ciudad y organizar esta encuesta origen-destino. ¿Ya? Entonces, fíjense que por un lado fue un trabajo con Putin. Yo soy informático de formación, de ciencia de datos también, pero también incluye conocimiento experto de personas que saben del dominio. ¿Ya? Entonces resulta que este algoritmo ahora está siendo probado en la ciudad de Rancagua, porque de alguna manera está sirviendo para evaluar más seguido o entender más seguido cómo va cambiando el patrón de movimiento de la gente dadas estas nuevas condiciones de cambios en la ciudad. Y bueno, la verdad está en proceso todavía, no sé cómo ha ido resultando, yo ya no estoy trabajando en ese proyecto porque lo siguió trabajando la Telco, pero a mí en particular me parece súper interesante lo que se puede hacer porque fíjense que puede ayudar a decidir quizás dónde poner una nueva línea de metro, o quizás dónde cambiar recorridos, y en el fondo es información que puede ayudar a mantener la satisfacción con el transporte para usuarios del Gran Santiago, del metro, etc. Y quería contarles esto de los expertos y como todo este trabajo que se ha ido realizando, porque a mí me parece igual que es un desafío para nosotros como científicos de datos que incluyamos a personas como expertas en el dominio, y no necesariamente que sean todas solo personas expertas en ciencia de datos o en estadística o en programación, digamos, que para mí es importante incluir personas que sepan del dominio en particular en el que estamos trabajando. Yo creo que un poco como lo que ha hecho Francia cuando dice que trabaja en este lugar de educación e incluye personas que trabajan en educación. Así que ese es el mensaje. Por un lado, acuérdense que si tienen algoritmos en producción y se están ejecutando, hagan lo que deben hacer, hay que estarlos vigilando. Y por otro lado, siempre hay alguna oportunidad de hacer algo con datos que quizás no han pensado que se podían usar. Datos que estaban botados, se podían utilizar para algo interesante y algo productivo para la sociedad, como es calcular esta partición de modo de transporte para los usuarios de una gran ciudad. Y por otro lado es que cada vez que trabajen en un proyecto de estos, incluyan a alguien que sepa o a un grupo de personas que entienda sobre el tema, porque ustedes no necesariamente, y ahí con humildad, no necesariamente son expertos en esa área. ¿Ya? Y eso, espero que les haya gustado mi historia. Gracias, Diego, por tu historia. Y gracias a todos también por su participación. Creo que hay varias cosas que se pueden ir recogiendo de las cosas que fueron presentando cada uno de ustedes, del rol protagónico que tenemos también como ciudadanos y el rol que tenemos, bueno, en mi caso soy informática, así que tengo que decirlo así, como informática, donde no es solo llegar, y bien lo han dicho, no es solo aplicar la técnica, que también tiene que ser muy bien aplicada, que no puede ser llegar y decir, bueno, la apliqué porque sí, sino que entender los datos, lograr hablar también con personas que entiendan de por qué los datos tienen que conversar de una u otra manera, y siempre cómo nos vamos moviendo dentro de distintas disciplinas. Y otro factor que creo que es bastante relevante, que es un desafío para todos nosotros, tiene que ver con el tema de la ética de la información, también, de cómo la trabajamos, de cómo estamos... es muy fácil estar en el límite, o sea, uno puede estar en el límite y es muy fácil irse para un lado o para el otro. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, pero lo que yo estoy haciendo es por un bien mayor, porque, no sé, porque realmente quiero de que la gente se mueva de una u otra manera y no me doy cuenta de que puedo estar mal usando la información, aunque según yo lo estoy haciendo de buena forma. Entonces la ética de los datos siempre está ahí, es algo que lo trataron muy bien los panelistas dentro de sus exposiciones, y de cómo nosotros tenemos ese rol también, es un rol importante dentro del área de la especialidad nuestra, de ver cómo nos manejamos, en qué camino, en qué línea nos vamos moviendo. Bueno, veo de que hay algunas preguntas.
respetando la ley, por supuesto. ¿Cómo incluir la ética en el modelo? Pregunta Diego Salinas. En el modelo que se va presentando, en el modelo que se va trabajando. En ese sentido, les dejo la consulta, si la quiere responder alguno de los panelistas, cómo podemos incluir este concepto de la ética dentro de lo que queremos modelar, dentro del problema con el cual lo estamos trabajando, o cómo lo ven ustedes dentro de su perspectiva de las cosas que han estado haciendo. Yo quisiera ahí hablar como entendiendo ética como más allá de respetar la ley, como dice Franco. Sí, yo igual lo vería sí, un poquito más allá también. Sí, porque tiene que ver con, bueno, de mi opinión, desde de entender el impacto de las decisiones que se van a tomar con lo que tú estás construyendo. Yo en el primer caso que presentaba, o sea, parece súper fácil o súper vendedor que uno pueda reducir el trabajo de filtrar currículums con este algoritmo, pero si yo dentro de mi equipo de desarrollo no tengo variabilidad o diversidad en las personas que trabajan conmigo, es difícil que me dé cuenta de esas cosas. Yo creo que han escuchado este clásico problema de algoritmo de detección de cara, donde las personas con piel morena o negra no son detectadas porque el algoritmo y quienes lo trabajaron se basaba en contraste. Ya, entonces resulta que no, en algunas pieles el cambio de contraste no es tan grande. Entonces no, digamos, contraste, me refiero a contrastes de los ojos con los pómulos, por ejemplo, o del pelo con la piel. Entonces ellos vendieron su algoritmo que funcionaba súper bien y resulta que no se les ocurrió probar con otro tipo de personas. Y está bien, es normal que a uno no se le ocurra, pero para compensar, digamos, tu humanidad y tus errores, los errores que puedes cometer, a mí me parece que una forma de incluir la ética no es que vaya en el modelo, va en el equipo de trabajo que desarrolla el modelo, ¿ya? Ahora, sobre técnicas, hay un montón de técnicas para trabajar con los datos, etcétera, pero esto tiene que ver más con las personas que hacen las cosas, desde mi humilde opinión, ¿ya? Entonces yo diría, esa es mi respuesta, trabajar con un equipo diverso y hacerse este tipo de preguntas constantemente. ¿Cuál es el impacto que va a tener mi modelo en términos de cuáles son las peores decisiones que se pueden tomar con la información que yo estoy entregando? Yo creo que sí puedo decir que concuerdo completamente con Diego en cuanto a ese punto. Creo que nosotros como profesionales de los datos, hoy día la informática o ciencia de datos o el nombre que le queramos dar, nosotros somos vigilantes de los datos. En sí, el concepto de que el dato tenga vida o no tenga vida va a depender de nosotros como profesionales al momento de presentar resultados, al momento de presentar y de entender cómo esos datos van a impactar el negocio y van a impactar la realidad que está queriendo usar los datos o entender las conclusiones de eso. Y siento que en sí la ética pasa, como dice Diego, pasa en el contexto de que hoy día, por ejemplo, yo estoy a cargo de entender quién puede ver y no puede ver dónde vive un estudiante. Por más que nosotros entendamos de que eso es tan simple como hacerle la pregunta a un chico y uno dice, ¿dónde vives tú? Eso no significa que cada integrante dentro de un sistema o de un complejo educacional pueda acceder a esos datos. Y menos aún entender de que porque él vive en una comunidad de un socio-nivel económico bajo, vamos a encasillarlo de manera negativa. Entonces creo un poco que la ética pasa por esa línea súper delgada en entender cómo mis datos van a impactar lo que yo quiero transmitir con los datos. Y creo que nosotros como profesionales somos o tenemos que ser vigilantes de eso. Siento de que a veces en mi trabajo al día a día
¿Soy yo la única que pregunta y están seguros que todos pueden ver esos datos, o simplemente que el jefe de una unidad encargada de los estudiantes pueda compartir los mismos datos con la unidad de finanzas dentro de la misma institución? Generalmente eso no ocurre, y aunque estamos hablando de del mismo complejo educacional. Entonces, siento que el concepto de ética por detrás es difícil de incluir en un modelo de manera automática. Siento, como bien dice Diego, de que es al final una responsabilidad de nosotros mismos. Carolina. ¿Sí? ¿Me ¿Sí? escuchas? Sí, se te escucha. Sí. Muy interesante escuchar a Francia y a Diego. Comparto plenamente algunas visiones. En lo último que mencionaba Francia, mira, no me extendí al comienzo más, pero entre las cosas que me ha tocado vivir ha sido, como comenté, trabajar con gobierno y trabajar también con el área de defensa. Conocer los protocolos, digamos, lo que es la información. He vivido en varias empresas en las cuales trabajé. Ahí mencionó, por ejemplo, muy interesante la experiencia de Diego con el tema de la empresa telefónica y los datos para ver la movilidad de los ciudadanos. Eso lo había escuchado, es de un impacto enorme. También tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de Smart City, de ciudad inteligente, de Corfo, como asesor. Y implementamos, antes de lo que fue la crisis social, un año antes prácticamente, un piloto que se llamó, digamos, abierto a implementar un sistema de biovigilancia o cámaras para ver lo que está pasando en la ciudad ante temas que tienen que ver con desastres naturales, temas de movilidad y una serie de otros aspectos más. Junto también con otro proyecto de Internet de las Cosas, que también se hizo un piloto. Bueno, lo que quiero mencionar, veo primero que es súper relevante lo que mencionó Francia, de que hoy día nosotros tenemos, o sea, y aquí que yo sabiendo que hay alumnos escuchando, hay una responsabilidad enorme en nuestra profesión. También lo mencioné que, y hoy día que estamos en la pandemia, es sumamente importante el tema de la ética, el tema de que mencionó Diego, si vendieron o no vendieron, digamos, y cumplieron con el negocio para desarrollar un proyecto. El tema va mucho más allá. La ciudadanía exige que va mucho más allá de esto ahora. O sea, hoy día el impacto, como mencioné, es muy fuerte entre si hacemos un abuso de los datos, hacemos un abuso de los algoritmos, o no, digamos. Diego mencionaba, y Francia también lo mencionó de alguna manera, hoy día el tema de la ética no está tal cual, digamos, no es una propiedad de la máquina o del software. No hay que olvidarse que el software, los algoritmos, son escritos por personas, por nosotros, digamos, por ingeniero o no ingeniero, o otras disciplinas, como mencioné, digamos, pero al final son gente que hace ingeniería, que desarrolla un código, digamos. Y ahí es donde tú le pones, digamos, en el fondo, ese nivel de ética, de sesgo o no sesgo, o digregación o no, diferencia entre blanco y negro, entre alto y bajo, entre, en fin, si es hombre o mujer. Por lo tanto, la responsabilidad es sumamente importante. Ahora, cierro esto diciendo que el tema de la ética es un tema sumamente importante que está tratándose en la Política Nacional de Inteligencia Artificial, a la cual insisto y lo invito tanto a la academia como a todos los que estemos relacionados con la ingeniería, en forma independiente, no independiente, en empresa, en fin, en gobierno, en la academia, en la empresa privada. Participó harta gente, pero también debería haber participado mucha más gente, yo creo, para que podamos tener una política que resguarde todos estos temas que estamos hablando. La ética está en las personas, no está, digamos, los sistemas. Los sistemas van a ser, y ahí lo comentó Diego, va a cometer los mismos errores o las mismas faltas si nosotros lo hacemos, digamos. Hoy día
Si bien es cierto, ha habido un aceleramiento con la pandemia de la transformación digital y que hoy día la gente sabe más de tecnologías que antes, y hoy día, yo diría, los últimos 3 años se disparó mucho el tema de estas tecnologías exponenciales, como hablamos, y de inteligencia artificial. Vale mencionar, yo hice mi tesis, no lo mencioné antes, yo hice mi tesis muy básica, por supuesto, pero usando precisamente imágenes digitales, usando algoritmos, digamos, para poder manejar y poder evaluar, hacer análisis de datos, imágenes, en un campo que era la inteligencia artificial, la robótica, cuando había un laboratorio de robótica en la Universidad de Santiago. Estamos hablando en el año 90-91. Fernando Ranú también, digamos, que fue director del departamento, estuvo ahí, y hay otros más que estuvieron ahí. Hoy día eso se ha ampliado. Todavía estamos a tiempo de poder influir en temas de política. Estamos construyendo un país y una manera es participar en esto que hablo yo, digamos. Eso era. Gracias, Jaime. Y viendo un poco las preguntas que nos van haciendo y que también tiene harta relación con lo que se está hablando, con esta última parte de la ética y de lo que estamos viviendo hoy en día como ciudadanía, ¿creen ustedes que es necesario entonces apoyar en el proceso constituyente usando ciencia de datos? Ya, creo que sí. ¿Qué dices, Diego? Bueno, mira. Bueno, Diego. Jaime. No, Sí. adelante. Ya, No, o sea, quería aprovechar de responderle un poco a Jaime y quizás a tomar esto también, de que a veces cuando uno está evaluando, o por ejemplo quiere tomar decisiones con respecto, pongámosle ya, a qué comuna dejar en cuarentena, y no quiere tomar en cuenta como variable el nivel de ingreso para no hacer discriminación, y decide tomar en cuenta el número de tiendas de Zara, no sé, por decir algo, por comuna, igual de alguna manera está incluyendo sesgo, porque el lugar donde se ponen las tiendas está súper relacionado con la información que ellos usan para decidir dónde instalarse, que lo más probable es que sea el nivel de ingreso de los vecinos. Entonces va a haber una alta correlación entre el nivel de ingreso y quizás el número de tiendas de Zara. Entonces igual ahí hay que como hacerse doble clic de qué variables uso yo para incluir dentro de mi modelo. Y sobre lo de cómo incluir ciencia de datos, bueno, aquí me parece súper interesante, voy a compartir mi pantalla. Nosotros tenemos la información del censo 2017. Si uno baja los datos del censo, podría abrir, por ejemplo, mi repositorio de GitHub con código para calcular, no va a abrir, chuta, ya falló lo que estaba mostrando, para calcular un índice de vulnerabilidad en términos de COVID. En este caso, el código que hay acá, que no está cargando, es sobre la cantidad de adultos mayores que viven por cada zona del país. También el hacinamiento, que incluye como cuántas personas viven por hogar, en fin, un montón de información que ya tenemos, que sabemos que es correcta y que puede ayudar a tomar decisiones sobre qué cosas son prioritarias a la hora de hacer la nueva constitución, para que los políticos no digan, oh, no sabía, no tenía datos al respecto. O sea, yo partiría por ahí, digamos, partiendo como activamente, analizando los datos e información que ya tenemos y que el Estado tiene por montón y están publicados ya hace harto tiempo. Y aprovecho también la pregunta de alguien decía, ¿cómo empiezo con ciencia de datos? Bueno, aquí hay una. Parte bajando mi repo y tratando de ejecutar estos códigos y ve qué va pasando. Digamos, así se parte. Si es que no quieres hacer si no quieres hacer
diplomado en ciencia de datos que tenemos en carpeta. Ya, le toca a alguien más. Gracias, Diego. Pero hay una cosa que acoto también, o sea, que quiero indicar, que se supone que los políticos no van a hacer el proceso, entonces por lo tanto ahí está el rol de nosotros en este proceso constituyente también de indicar y decir, mira, aquí está la información, aquí están los datos y así podemos aportar. Entonces también creo que nuestro rol en ese sentido puede ser, o el rol de los cientistas de datos en general puede ser muy, muy relevante en ese sentido y en ese aspecto. Sí, Carolina, mira, por eso mencioné yo en su momento, cuando hice estos desafíos, mencioné los desafíos que yo veo, digamos, después de harto camino recorrido y algunas heridas de guerra, como dicen, coincidiendo plenamente con lo que dice Francia y tú y Diego. Los ingenieros tenemos probablemente defecto o no defecto, digamos, de cuando partimos estudiando las ciencias de la ingeniería, nos encerramos mucho en eso, digamos. Hoy día queda de manifiesto, con el mundo en que vivimos, y aquí respondo a lo que tú acabas de mencionar, efectivamente, tenemos una misión, tenemos una responsabilidad sumamente potente para participar en lo que está ocurriendo en la ciudad, lo que está ocurriendo en el país. Después veremos cómo, digamos, pero en el fondo, respondiendo a la pregunta, ¿vamos a participar o podemos aportar en el proceso constituyente? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y aquí, bueno, Diego mostró una manera, digamos. Si no, vamos a ir cometiendo los mismos errores como país, en términos de que vamos a hacer cosas fuera, digamos. Hoy día tenemos que construir un país lo más integrado posible, donde estén las voces de todos. No voy a entrar en un tema político. Estoy hablando solamente del tema de cómo la ciencia de datos y los ingenieros tenemos la obligación de participar. No podemos restarnos. Y esto se lo digo a los más jóvenes, se lo he dicho a mis hijos también, que tengo una hija que está estudiando ingeniería. Y la verdad que también es un poco lo que yo desde mi experiencia como exalumno quiero transmitir. He trabajado mucho tiempo cercano al gobierno, quizás en el área de entregando soluciones de distintas compañías. Pero justamente algo que mencionó Diego, siempre he tratado de ver más allá de la solución propia, digamos, de entregar una solución. Y es sumamente importante eso. Y yo veo que en general a veces se olvida, sobre todo cuando son compañías que son compañías con fines de lucro, con fines, digamos, de que tienen que percibir y conseguir una meta y conseguir un objetivo, pero al final eso no es sustentable. Eso. Sí, yo creo que todavía podemos apoyar este proceso de la Constitución de una manera un poco más entendiendo los tópicos de descontento que existen. Cuando la primera vez leí la oportunidad que esto implica como sociedad y de poder un poco plasmar cuáles son las ideas o cuáles son los puntos que nos interesan discutir como personas, como miembros de la sociedad en sí, creo que siempre he sentido que la oportunidad es tan simple como generar el entendimiento de la realidad. Porque de cierta manera tenemos más de 17 millones de personas, cada persona de cierta manera tiene distintos pensamientos. Y encontrar cosas en común, me imagino hoy en día que es mucho más difícil, pero a la vez también es más fácil. Hay distintos medios en donde Internet nos puede ayudar y el tema de la ciencia de datos debería estar dispuesto a poder entender eso, a poder ver esto como una oportunidad de simplemente encontrar quizás los tópicos más comunes entre las distintas discusiones
y como dice Jaime, no hacer política o emitir las opiniones, y es simplemente llevar los tópicos a la mesa, y creo que eso es algo que se da en cada momento. Siento que en sí la ciencia de datos está hecha para eso. Es una herramienta que tiene que apoyar el proceso de decisión, pero exponiendo la realidad, exponiendo qué es lo que encontró. El resto es parte de los humanos que están a cargo del proceso de decisión. Muchas gracias. Creo que todos nos damos cuenta que el tema da para mucho, que incluso nos quedan algunas preguntas ahí dando vuelta, tanto de las que nos están indicando acá en el chat, como cosas que uno de a poco empieza a analizar y empieza a decir, ¿y qué pasaría con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? Y una serie de cosas que tenemos ahí. Sin embargo, ya son las 1:15 de la tarde, Francia ya debe estar, ya se desveló, ya nada que hacer, ya está desvelada por completo. Por lo tanto, queríamos invitarlos y invitarlas también a que todas aquellas preguntas que quedaron dando vuelta, si se las pudieran hacer llegar directamente a nuestros panelistas, en el caso que lo quisieran, y que ellos puedan responder, quizás ahondando en alguno u otro tema. Agradecerles tanto a Jaime, Francia y Diego por el tiempo que se dieron de estar acá con nosotros, de brindarnos el conocimiento, la experiencia que tienen al respecto. A todos y todas los que asistieron también a este panel, muchas gracias, y quiero dejarlos invitados a nuevos paneles que vamos a tener de conversación, que queremos seguir haciendo en los meses que continúan. Queremos seguir aprovechando este espacio y esta instancia donde nos podemos reunir, podemos tratar algún tema que sea muy interesante para nosotros y ver las distintas versiones, las distintas visiones que tiene cada uno de algún tema en particular. No tengo nada más que aportar y que darles las gracias de nuevo a nuestros 3 panelistas y por el público que estuvo aquí en esta sesión o en este panel en particular. Te cedo la palabra, Gracias. Mario, por si quisieras decir algo o a Gracias, alguien de los panelistas. Nuevamente, darle las gracias también a nombre del departamento. En general aquí le daríamos un pequeño regalito como agradecimiento, pero bueno, en este caso nos vamos a quedar debiendo. Y bueno, como dijo Carolina, los dejamos a todos y a todos invitados a los siguientes paneles que vamos a ir haciendo. Estamos recogiendo diferentes inquietudes que están dentro de la comunidad. Y acuérdense que el Departamento de Ingeniería Informática no somos solamente aquellos que estamos ahora presentes, sino que aquellos que ya han estado. Y acá tenemos 2 ejemplos de personas que ya pasaron por las aulas, pasaron por el departamento, aportando de diferente manera, y siempre nos pueden apoyar a dar una nueva visión y cuál ha sido su experiencia. Así es que todos cordialmente invitadas e invitados, y que tengan un excelente almuerzo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias.